Pilato es un personaje mencionado en las Escrituras en una ocasión, pero jugó un papel crucial en el evento bíblico, siendo directamente responsable de la crucifixión y muerte de Jesús. Su nombre se convirtió en uno reconocido mundialmente y todavía hoy es recordado por haber permitido que los judíos eligieran la liberación de Barrabás, un criminal temido y peligroso de la época, en lugar de Jesús, quien no fue acusado, precisamente. A pesar del sueño de su esposa acerca de Jesús la noche anterior y su consejo de no involucrarse, Pilato finalmente entregó a Cristo para ser crucificado tras la elección del pueblo de liberar a Barrabás. Pilato realizó un gesto que lo marcaría para siempre. Se lavó las manos, indicando que no tenía nada que ver con esta decisión injusta. En el video de hoy, hablaremos de la vida y la muerte trágica de Ponce Pilato. Después de todo, ¿quién era este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado? ¿Cuáles fueron las consecuencias trágicas de las malas decisiones que tomó? Quédate conmigo hasta el final, porque te sorprenderás. En el contexto histórico del Imperio Romano del siglo I, este estaba creciendo y haciéndose cada vez más poderoso. Es durante este periodo que apareció una figura y dejó su huella en la historia: Ponce Pilato. Era miembro de la alta sociedad y se convirtió en el prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36, durante el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de profundizar en esta historia, es necesario entender el contexto histórico que dio forma a la vida y el legado de Pilato, para comprender mejor la importancia y el poder de Roma en los tiempos de Jesús. Basta con observar el vasto tamaño de su territorio. El imperio se extendía sobre una enorme área, desde las Islas Británicas hasta Egipto, desde España hasta Asia Menor, lo que hoy conocemos con el nombre de Turquía. El Imperio Romano abarcaba un territorio inmenso. Debido a este vasto dominio, Roma se vio obligada a gestionar una gran diversidad de culturas y religiones, incluyendo la de los judíos. Judea, situada en la costa oriental del mar Mediterráneo, era una provincia crucial para el imperio. Desde sus costas llegaban y partían barcos hacia todo el mundo. Sin embargo, el pueblo de Judea no recibió con agrado la ocupación romana, lo que provocó tensiones constantes en la relación entre los líderes romanos y la población judía. El pueblo de Judea era especialmente complicado debido a las marcadas diferencias culturales y religiosas entre ambos grupos. Mientras los judíos creían en el Dios de Israel, los romanos adoraban a una variedad de deidades paganas. Además, los judíos no aceptaban ser una provincia romana porque creían haber heredado su tierra de Abraham. Como resultado, Roma tuvo que mantener un control estricto para dominar la región. Aquí es donde entra en escena Pilato, conocido por su autoridad y responsabilidad. Fue designado por el emperador como prefecto de la región, y una de sus principales responsabilidades era mantener el orden entre la población, utilizando la fuerza si era necesario. También supervisaba la recaudación de impuestos del pueblo. De hecho, antes de ser llamado por Jesús a formar parte de su ministerio, el discípulo Mateo trabajaba directamente bajo las órdenes de Pilato, sirviendo como uno de los recaudadores de impuestos para los judíos. Aunque la Biblia menciona claramente la existencia de Poncio Pilato en la historia, algunas personas consideran que no es más que una figura folclórica creada para ilustrar la historia de Jesús. Según ciertos filósofos, ambos personajes podrían haber sido ficticios. Sin embargo, si la Biblia, Jesús y Pilato son productos de la imaginación de alguien, ¿cómo es que el rostro de Pilato está grabado en algunas monedas romanas de esa época? ¿Y cómo es que su nombre está inscrito en la base de una estatua encontrada en las ruinas del Teatro Romano de la ciudad de Cesarea Marítima? Además,
Varias obras de los filósofos de la época de Jesús hacen referencia a Pilato, incluido el historiador judío Filón, que lo describe como un hombre inflexible, temeroso y cruel. En uno de sus relatos está escrito que Pilato quería construir un gran acueducto en Judea para llevar agua a las regiones que no eran servidas por ríos. Para ello, exigió dinero del templo de Jerusalén. Los sacerdotes del templo no estaban contentos con la idea, afirmando que el dinero era sagrado, y Pilato los amenazó con un aumento de impuestos. Finalmente, aceptaron pagar la construcción, siempre que nadie fuera informado del acuerdo y que el agua pasara por los tanques del templo. Los judíos se enteraron rápidamente del plan y con gran tristeza salieron a la calle a protestar, no solo contra los sacerdotes, sino también contra Pilato. Algunos fueron arrestados y condenados a muerte por rebelarse contra el imperio. Sin embargo, ninguna de las atrocidades cometidas por Pilato podría compararse con el hecho que perpetró contra el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas, quienes lo acusaron de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilato para que decidiera su destino. Aquí es útil hacer una breve pausa en la historia para mostrar algo interesante. La participación de Pilato en la condena de Jesús, y por tanto en la vida de todos los cristianos, ha sido registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de formas ligeramente diferentes, dependiendo de cada autor. Mateo presenta a Pilato como un hombre de personalidad débil y sin poder de decisión, algo muy evidente en el capítulo 27, donde interroga a Jesús, y aunque sabe que es inocente, ofrece al pueblo la elección entre liberarlo a él o a Barrabás. Es también en este capítulo donde encontramos la historia de la esposa de Pilato, quien le aconseja no involucrarse con Jesús, pero cuyo consejo es ignorado. Marcos presta más atención al deseo de Pilato de salvar a Jesús de esta condena, cuestionándose por qué el nazareno no se defendería de las acusaciones. En un momento dado, Pilato interroga a la multitud que exige la crucifixión, intentando persuadirla para que cambie de opinión, diciendo en voz alta, ¿qué delito cometió? El evangelista Lucas describe a Pilato como un líder que no quería asumir la responsabilidad de una decisión tan importante. En el capítulo 23, después de no encontrar culpa en Jesús, Pilato intenta pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, un príncipe de Judea que había ordenado la decapitación del profeta Juan el Bautista 3 años antes. Cuando Herodes devuelve la responsabilidad a Pilato, este último lo entrega al pueblo judío. En el Evangelio de Juan, podemos ver una actitud más arrogante de Pilato, quien interroga a Jesús cuando éste dice ser rey, y se burla del Mesías cuando afirma haber venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pero volvamos a nuestra historia. Los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para que condenara a Jesús, alegando que representaba una amenaza al orden público y al poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de Pilato era que Jesús provocara una revuelta entre los judíos. En el Evangelio de Juan, se relata que Pilato interrogó a Jesús, quien le explicó que su reino no era de este mundo y que había venido a proclamar la verdad. Al escuchar esto, Pilato consideró a Jesús inocente de los cargos de rebelión contra Roma y César, aunque no encontró ninguna culpa en él. A pesar de creer en la inocencia de Jesús, Pilato no tuvo el valor de resistir la presión de los judíos que clamaban por la crucifixión. La situación entre los judíos y los romanos era ya tensa, y Pilato prefirió complacer al pueblo en lugar de actuar según lo que él creía justo. Durante la Pascua, una tradición permitía liberar a un prisionero, y Pilato ofreció liberar a Jesús. Sin embargo, la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado. Claudia, la esposa de Pilato, le advirtió sobre el error que estaba cometiendo. En el Evangelio se menciona
que mientras Pilato se sentaba en el asiento del juez, su esposa le envió un mensaje: «No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». A pesar de este aviso, la presión de la multitud y el temor a una revuelta popular llevaron a Pilato a tomar una decisión. Se lavó las manos frente al pueblo, simbolizando que no tenía responsabilidad en la crucifixión y que ésta recaería sobre los líderes religiosos y la multitud. Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. Aunque la participación de Poncio Pilato en la historia bíblica culmina con la crucifixión, su vida como gobernador continuó. A pesar de haber conocido a Cristo, Pilato siguió siendo un hombre cruel. Relatos históricos indican que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato tomó medidas brutales, ordenando el arresto y ejecución de varios galileos que habían ofrecido sacrificios en el templo. Poco después de que Pilato ordenara a sus hombres actuar contra un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Garizim, en el norte de Israel, creyendo que estos preparaban una rebelión contra el imperio, los judíos se indignaron profundamente. Estas 2 acciones de Pilato provocaron que un grupo de líderes judíos solicitara una audiencia con el emperador Tiberio César. Como resultado, Pilato fue destituido en el año 37. Curiosamente, las mismas personas que habían estado satisfechas con él durante la condenación de Jesús fueron las que también lograron derrocarlo. Ese mismo año, el sumo sacerdote Caifás, una de las figuras principales responsables de las acusaciones y la condenación de Cristo, perdió su cargo por orden del gobernador Vitelio de Siria. Con la muerte de Tiberio César, Roma quedó bajo el dominio de Calígula, un hombre muy cruel. Calígula decidió enviar a Pilato al exilio en la región de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia. Insatisfecho con su caída, Pilato, quien había jugado un papel crucial en la condena y muerte de Jesús, terminó quitándose la vida. Así concluye la historia de Poncio Pilato, solo, lejos del poder y de la fama que siempre había sido su orgullo. Quiero concluir este mensaje con una reflexión tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 6. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está en buen estado, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está en mal estado, todo tu cuerpo se sumergirá en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grandes serán estas tinieblas. Pilato estuvo delante de Jesús, y ese encuentro pudo haber transformado su vida para siempre, si hubiera visto al Maestro de una buena manera, como el Hijo de Dios que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Lamentablemente, el poder, la codicia y la preocupación por lo que otros pensaban crearon oscuridad en su corazón, impidiéndole sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Es importante recordar que el destino de Jesús no habría sido diferente, incluso si Pilato hubiese escuchado a su esposa y decidido liberarlo, porque Dios ya había determinado que su Hijo debía ser sacrificado para liberar al mundo de la condena del pecado. Sin embargo, Pilato seguramente podría haber sido salvo si hubiera reconocido y declarado que este hombre era, de hecho, quien afirmaba ser. De la misma manera, Jesús está ante ti ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Como un simple profeta judío que fue asesinado por defender su fe? ¿O como el Dios vivo que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos? Tu decisión no cambiará quién es Jesús ni lo que hará, pero definitivamente cambiará tu historia para siempre y por toda la eternidad. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Te veré de nuevo en el siguiente video. Que Dios te bendiga.